El ministro de Trabajo de Colombia es Antonio Sanguino. Nos atiende a esta hora. Señor ministro, buenos días. Muy buenos días. Me complace mucho saludarlos a ustedes y a la inmensa audiencia de Blue Radio. Ministro, el gobierno ya definió que el salario mínimo para el año entrante va a quedar en 1.800.000 pesos, como lo dijo su colega Armando Benedetti. No, ese es un cálculo que con todo respeto ha hecho el ministro del Interior, pero saben ustedes que por mandato constitucional la negociación del salario mínimo ocurre en la Comisión de Concertación de Políticas Laborales y Salariales, comisión que vamos a instalar para esos efectos el próximo 1 de diciembre. Es una comisión en la que concurrimos el gobierno, los trabajadores representados en las centrales sindicales y los empresarios representados en los gremios económicos. Allí, por supuesto, también concurre el DANE, Planeación Nacional, y la voz del gobierno está en cabeza del Ministerio del Trabajo y en este caso en cabeza mía como ministro del Trabajo. Y será esa discusión en esa comisión la que definirá cuál es el incremento del salario mínimo. Nosotros, por supuesto, vamos a llevar una posición que es la que hemos mantenido en estos años del gobierno del presidente Petro, que es un incremento que esté significativamente por encima de la inflación, que combinado con un comportamiento de la inflación que está por el 5.1, significa un aumento real en los ingresos de los trabajadores. Claro, haciendo esas cuentas, esa cifra estaría, ese dato sobre el 7%, haciendo las cuentas a hoy. Pues ya veremos. Sí, ya la inflación causada está en el 5.1. Hay que considerar otras variables. La inflación esperada del año entrante que puede estar por el mismo orden, pero también hay que considerar variables como la productividad, el Producto Interno Bruto, el comportamiento del Producto Interno Bruto y en general, digamos, el ambiente macroeconómico del país. Hay un criterio que es el que defiende la Organización Internacional del Trabajo, o un concepto más bien, que se denomina salario vital y móvil, que además está incorporado en la Constitución Nacional. Hay un informe de la OIT para Colombia sobre salario vital, que significa lo que requiere una familia o una persona para atender sus necesidades básicas, que no siempre coincide con el salario mínimo. Y lo sabemos, sobre todo en países como Colombia. Así que esa es la discusión que vamos a encarar y la vamos a hacer con absoluta responsabilidad, con rigor técnico, para intentar lograr un consenso entre empresarios, trabajadores y gobierno. Sí, entonces aquí varias cosas, ministro. ¿Quiere decir que el gobierno todavía no tiene un monto para el aumento del mínimo, sino que espera que se logre a través de una concertación? Sí, en primer lugar, por supuesto. La Constitución dice que si no hay acuerdo, pues el gobierno, el presidente, queda con la competencia para decretar ese incremento, como ha ocurrido en gobiernos anteriores. Pero en todo caso vamos a agotar primero el espacio del diálogo, de la discusión y de la concertación, que es un ejercicio al que invitamos tanto a los trabajadores como a los empresarios. Ministro Sanguino, usted no solamente es, digamos, ministro del Trabajo para los que ganan un salario mínimo, sino sobre todo y ante todo debería ser el ministro del Trabajo para los que ganan menos del salario mínimo, que son 10 millones de colombianos, el triple de los que ganan el salario mínimo. Para esos informales, usted ha hecho las cuentas y los cálculos de lo que podría llegar a significar en el costo de vida de ellos un aumento del salario mínimo, ya sea del 10 o del 11%. Pues eso es lo que estamos examinando y lo que vamos a presentar en la comisión. Eso lo estamos haciendo no solo en el ministerio, lo estamos haciendo con el DANE, con Planeación Nacional y con el Ministerio de Hacienda. Y vamos a llevar una posición unificada del gobierno, considerando todas esas variables. En todo caso, el incremento del salario mínimo afecta directamente a los trabajadores que devengan en el mundo de la economía formal un salario mínimo legal vigente, que es el asunto que debe discutir la comisión a partir del 1 de diciembre. Sí, y ese incremento también tiene consecuencias, efectos colaterales en el aumento del arriendo, en el aumento del cobro de las multas, porque sirve como parámetro para varios incrementos de costos para los colombianos.
Ministro, Sí, claro. si, Sí, pero si le cuento una cosa. Señor. Nosotros hemos incrementado el salario mínimo, lo que va corrido del gobierno del presidente Petro, nominalmente en un 37.6%. Y los indicadores económicos revelan un comportamiento sano de nuestra economía. Por ejemplo, tenemos un crecimiento por encima del 2.7%, tenemos una inflación controlada en el 5.2%, y tenemos una tasa de desempleo, la última medida por el DANE es del 8.2%, la más baja de este siglo. Así que el incremento del salario mínimo genera, como dicen las doctrinas económicas a las que nosotros acudimos, una demanda agregada que moviliza la economía, que estimula el crecimiento económico y que estimula la generación de nuevos y mejores empleos. Ministro, en cualquier caso, ¿el gobierno propondría un aumento superior al 10%? Será materia de discusión. No me quiero anticipar a ninguna cifra hasta que no demos la discusión. Yo creo que eso es lo serio y lo responsable. Me dijo que el 1 de diciembre será la primera reunión de la Comisión de Concertación Salarial. Sí. Previamente se instala una subcomisión que es la de productividad. La vamos a instalar en la última semana de noviembre y la comisión se instala oficialmente el 1 de diciembre para que antes del 30 de diciembre podamos tener el resultado de un incremento del salario mínimo que sea además una buena noticia para los trabajadores del país, un buen regalo de Navidad. Un buen regalo de Navidad. Pero ministro, ¿qué debe estar pensando en este momento quien participa, y se lo pregunto por el sector empresarial, en estas mesas de negociación? Porque desde ahí han dicho no. Cuando Benedetti dijo que 1.800.000 pesos, pues le pegó un golpe a la mesa de negociación. ¿Para qué vamos a ir si ya tienen en la mente una cifra fijada? Y yo le entiendo a usted que está intentando rescatar esa mesa de discusión, esa mesa de negociación. ¿Tiene sentido que vayan o no los empresarios a esta mesa de discusión? Los empresarios saben quiénes vamos a esa mesa. Ellos saben porque ellos hacen parte de esa comisión. Ellos saben que el vocero del gobierno es el ministro del Trabajo. Pero es decir, no van a perder el viaje, o sea, mesa va a haber. No, pues mesa va a haber y mesa habrá, vayan o no vayan ellos. Y nosotros esperamos que vayan. Yo los conmino, los invito a que concurran y a que discutamos, al doctor Bruce Master, al doctor Cabal, al doctor Bedoya, a todos los voceros empresariales. Sí. Como ha ocurrido siempre. Ahora, siempre los empresarios concurren con una posición a la baja, digamos, en relación con el incremento. Ellos siempre llevan una posición que signifique lo menos posible un incremento real del salario de los trabajadores. Y los trabajadores llevan también una propuesta muy por encima. Así que hay que buscar un justo medio y una concertación razonable para los trabajadores, para sus ingresos y para la economía del país. Ministro, ¿usted tiene idea de dónde sacó el ministro Benedetti la cifra de que, o la idea de que el gobierno iba a aumentar ya el mínimo a 1.800.000 pesos? No sé, me imagino que él lo que hizo fue un análisis de lo que ha sido el incremento en años anteriores, pero yo creo que sería una muy buena pregunta para el doctor Benedetti. ¿Usted ha hablado con él luego del video? Sí, yo le dije que conversáramos y que tuviéramos una opinión unificada por parte del gobierno y bueno, eso tampoco es asunto, es materia de controversia entre nosotros, lo vamos a hacer. Y por supuesto que la voz cantante, además, eso tenemos que concertarlo con el propio presidente de la República. El presidente es el que finalmente tiene la última palabra. Y eso lo tendremos que hacer el DANE, la Planeación Nacional, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio del Trabajo con el propio presidente de la República. Ministro, antes de que despegue el avión, le hago una última pregunta. ¿Qué opinión tiene de la indagación previa que le abrió la Procuraduría por presunta participación en política? No, pues la Procuraduría tiene su función de examinar la conducta disciplinaria de los servidores públicos. Yo estoy tranquilo, yo no he transgredido ninguna norma disciplinaria al respecto. He emitido unas opiniones como las emitimos todos los que estamos en el gobierno, que hacen parte del debate político, del análisis sociológico de lo que ocurre en el país, de lo que ha ocurrido históricamente en el país. Y por supuesto que voy a concurrir como me corresponde. Creo que no hay nada que temer, ni yo tengo, digamos, ningún tipo de resquemor ante esa indagación. Ministro, gracias. Buen viaje. A ustedes muy amables. Muchas gracias. 8:50.